Entonces Jesús se le aparece a los discípulos. Ellos deberían haber entendido todo el proceso que vivieron con el Señor Jesús. Y es ahí donde veo la iglesia muchas veces. Confesamos a Cristo, venimos acá, pero necesitamos una iluminación de Dios en nuestras vidas, una revelación de Dios en nuestras vidas. El versículo 36 dice, y junto mientras contaba la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea en ustedes. Y le dijo, pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que venía un fantasma. El Cristo que estuvo con ellos por muchos o algunos años, lo tenían enfrente de ellos después de haber resucitado. Pero ellos dijeron, un fantasma. ¿Y por qué están asustados? Les preguntó, porque tienen el corazón lleno de dudas. Por eso yo no puedo anular a aquellas personas que de alguna u otra forma buscan a Dios, porque en ellos seguramente hay fe. Y Dios lo que necesita de nosotros es fe para creer. Versículo 38, ¿por qué están asustados? Les preguntó, ¿por qué tienen el corazón lleno de duda? Y la duda no nos deja experimentar la resurrección de Cristo en nosotros. Miren mis manos, miren mis pies. ¿Pueden ver que de veras soy yo? Tóquenme, asegúrense de que no soy un fantasma. Pues los fantasmas no tienen cuerpo. Como ven, yo sí tengo un cuerpo. Mientras hablaba, él le mostró sus manos y sus pies. Aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro a la vez. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer para que no sigan dudando? Y le dieron un pedazo de pescado asado y le comió y él comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Y el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento. ¿Les abrió qué, iglesia? El entendimiento. Para que no vieran ya un fantasma, sino que vieran a un Jesús que murió en la cruz y que resucitó al tercer día. Y parte de esta es mi oración nuevamente en esta mañana, para que tu entendimiento y mi entendimiento se abran. Antonio la semana pasada lo explicaba muy bien. Y entendimiento es la facultad espiritual. Es un don de Dios. Y yo puedo decirle a Dios hoy, dame ese entendimiento para comprender la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, entendimiento es la facultad espiritual. Es un don que viene solamente de Dios, que va más allá de tu inteligencia o el conocimiento que puedas tener de generación en generación, porque tus padres iban a la iglesia católica o infinidad de cosas. Va mucho más allá de esa inteligencia y conocimiento. Está implicando una capacidad de comprender. Y esa capacidad de comprensión solamente viene por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo que está a favor de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras.
Y el 46, y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería de sufrir, de morir y resucitar al tercer día. Si usted está sufriendo y si usted está agonizando espiritualmente, hoy es un día de resurrección para cada uno de nosotros. Dios no se alegra de la queja, Dios no se alegra de tu aflicción, de tu tristeza, Dios no se alegra de la pérdida, de tantas cosas que cotidianamente usted y yo pasamos, porque ya Él sufrió y murió y resucitó al tercer día. 47. Así se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de un hombre, de su nombre a todas las naciones, y comenzando con Jerusalén, hay perdón de pecado para todos los que se arrepienten. Hay perdón para todos aquellos que todos los días nos arrepentimos de nuestras faltas y de nuestros errores. Hay oportunidad de Dios. El 48, ustedes son testigos de todas estas cosas, pero aunque eran testigos de todas estas cosas, se asustaron porque pensaban que yo era un fantasma. Y me tuvieron que dar de comer para entender de que no era un espíritu, sino que estaba ahí en carne y hueso. Y el 49, y es ahora enviaré el Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con el poder del cielo. Si usted viene por primera vez, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Y los que tienen tiempo creyendo en Cristo Jesús, necesitamos experimentar esto que Jesús dijo. El Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Dígale a su vecino, tienes power ahí, tienes poder en tu vida. Y ese poder es sobrenatural, no es natural. Naturalmente nos cansamos y nos fatigamos. Entonces, ¿qué hizo Jesús, amada iglesia? Les abrió el entendimiento. Cada día pídale a Dios, Padre, dame entendimiento. No quiero creer lo que todo el mundo cree, pero enséñame a creer tu palabra como nunca antes. Entonces, amada iglesia, era necesario que Jesús fuera a la cruz, padeciera por usted y por mí, fuera crucificado, fuera sepultado y tercero, haber resucitado. Entonces en Cristo estamos muertos a un mundo, pero estamos vivos para Él. Ya no soy yo, sino que es Cristo en mí. Amén. Y el tema principal está en Mateo capítulo 8, versículo 5. Me impresionó cómo este hombre, Mateo, lo trae a memoria en sus escritos. Impresionante. Qué increíble que hay personas que tienen más fe que lo que estamos acá adentro. Por eso yo no puedo criticar a nadie, no podemos señalar a nadie. Aquel que le está rezando, tal vez de fondo, o tal vez hay una oración que no es, pero Dios está viendo el corazón de las personas. Mateo capítulo 8, versículo 5, y cuando, en esta versión del lenguaje actual, dice, en cierta ocasión Jesús fue al pueblo de Cafarnaúm. Allí se le acercó un capitán del ejército romano. No era cualquier persona. Era un hombre que tenía a más de 100
soldados bajo su autoridad. Y le dijo: Señor Jesús, mi siervo está enfermo en casa, tiene fuertes dolores y no puede moverse. En otra versión, en el versículo 6, dice: y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. La enfermedad no es de Dios, es de Satanás. Y él está vencido y nada tiene en nosotros. Amén. Y le dijo: Señor Jesús, mi siervo está enfermo en casa, tiene fuertes dolores y no puede moverse. Entonces Jesús le dijo: iré a sanarlos. Pero el capitán le respondió: Señor Jesús, yo no merezco que entres en mi casa. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces decimos: ay, Señor, yo no soy digno porque hice esto, hice lo otro. Y eso es un pensamiento de orfandad, ese es un pensamiento donde no hemos comprendido que hemos resucitado en Cristo Jesús. Así que cuando yo me acerco al Padre, me acerco en convicción como lo hizo ese centurión. Pero el capitán respondió: Jesús, yo no merezco que entres en mi casa. Basta con que ordenes desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. Porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Y si yo lo ordeno a uno de mis soldados que vayan a algún sitio, ese soldado va. Y si a otro le ordeno que vengan, él viene. Y si mando a mis sirvientes que hagan algo, lo hacen. Y Jesús se quedó admirado. En otra versión, asombrado al escuchar la respuesta de ese capitán. Entonces les dijo a la gente que le seguía: les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Oigan bien esto: de todas partes del mundo vendrán gente que confían en Dios como confía este hombre. ¿Se da cuenta? Esa gente participará de la gran cena que Dios dará en su reino y se sentará a la mesa de sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob. Pero a los que habían sido invitados primero a participar en el reino de Dios serán echados fuera a la oscuridad. Allí llorarán de dolor y rechinarán de terror en los dientes. Y luego Jesús le dijo al capitán: regresa a tu casa y que todo suceda tal como has creído. Todo sucederá dependiendo a lo que usted hoy determine creer en su vida, en su casa y en su familia. Porque ya el Señor lo ejecutó, ya el Señor lo manifestó. Amada iglesia, una cosa es tener referencia de Jesús y otra cosa es tenerlo cerca. Y tal vez muchos de los que estamos acá hemos tenido una referencia. Pero hoy el Señor quiere reafirmar que Él quiere estar cerca y quiere pasar a formar parte de nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. El centurión seguramente había escuchado o había visto lo que el maestro hacía en la ciudad. Había fama de lo que Jesús estaba haciendo. Seguramente el centurión dijo: este es mi momento, esta es mi oportunidad.
Pero tenemos varios personajes en esta escritura. El primer personaje es Jesús, el actor profético de todas las cosas. El segundo es el centurión. Ese centurión puede ser la iglesia. Ese centurión puede ser el vecino. Ese centurión pueden ser las figuras de autoridades. El tercer personaje, el joven siervo que estaba en una situación de parálisis y que le generaba un terrible dolor. Seguramente usted en alguna ocasión se ha sentido mal físicamente y ¿qué hace? Se toma un calmante, ¿sí o no? ¿A quién le gusta sentirse mal? Pero Jesús vino a traer libertad al alma, a las emociones, a los pensamientos. Porque ya hoy se está reconociendo científicamente que el mal de todos los seres humanos es emocional. Y que se aloja en los órganos que tenemos. Entonces había un joven tercero, un siervo que estaba postrado en cama, paralizado y con un terrible dolor. Y el cuarto personaje eran los seguidores. Y le hago una pregunta a cada uno de ustedes, pero no me responda. ¿Usted es un seguidor o un discípulo? Porque la corrección que Jesús trajo a aquellos, cuando dice en el versículo 10, dice: Jesús quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente, a esa multitud, a los seguidores le dijo. Entonces le dijo a esta gente que le seguía: les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Oigan bien esto: de todas partes del mundo vendrán gente que confiarán en Dios como confía este hombre. Y el versículo 12, pero los que habían sido invitados primero a participar en el reino de Dios serán echados fuera a la oscuridad. La otra pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿soy un seguidor o soy un discípulo de Jesús? El pueblo de Israel, a quien se le dio la prioridad del reino, en muchas ocasiones lo desaprovecharon. Por eso Jesús no se limitó a ir a la casa del centurión, porque el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, que se le estaba dando la oportunidad de recibir a Cristo, ellos lo menospreciaron y Jesús cambió su posición y se abrió a los gentiles como usted y como yo. Entonces el pueblo de Israel, a quien se le había dado la prioridad del reino, pero ellos lo desecharon. Pero los que habían sido invitados primero a participar en el reino de Dios serán echados fuera. ¿Por qué? Porque había más fe en los gentiles que en aquellos que conocían las Escrituras, pero que no habían tenido la comprensión que Jesús estaba en medio de ellos. Los gentiles éramos nosotros, es la iglesia de Cristo. Por eso me impresiona cómo Dios no se limitó. Cuando dijo ir a tu casa, ya le dijo: no, Señor, porque sé que no ando bien. Pero la fe de ese hombre en Jesús trajo una gran diferencia para su vida. Dígale a su vecino: Jesús vino a romper paradigmas. Jesús vino a romper paradigmas. Jesús no fue un hombre lleno de prejuicios. Él aprovechó cada momento para revelarse a la multitud. No era permitido que los judíos entraran en la casa de los gentiles, pero Jesús quería entrar.
No era permitido que los judíos entraran en la casa de los gentiles, como en el caso del romano centurión. Pero Jesús quería, porque la fe del centurión movió a Jesús. Este hombre dijo: di la palabra sobre mi criado y sanará. Versículo 8, pero el capitán respondió: Señor Jesús, yo no merezco que entres usted en mi casa. Basta con que ordenes desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. ¿Qué le dijo el centurión a Jesús? Señor, di la palabra sobre mi criado, porque sé que va a sanar. Y usted sabe que lo más impresionante es que la palabra de Dios está en ti y necesita esa palabra cobrar vida en nosotros, así como pasó en la vida del centurión. Necesitamos darle esa oportunidad a Dios. Mire lo que pasó en la vida de Job, capítulo 13. Y si estás enfrentando alguna situación, si estás enfrentando algún problema, mire lo que Job dice en el capítulo 13, versículo 15. Dios podría matarme, pero en mi única esperanza voy a presentar este caso ante Dios. El cinturón presentó su caso ante Jesús. ¿Cuál es tu caso, amada iglesia? ¿A quién tienes en el hospital? ¿Qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa en tu emprendimiento? Tienes que presentarle tu caso a Jesús. Porque Jesús trajo respuesta por la fe del centurión. Y si usted y yo, como hijos de Dios, no tenemos la fe que Dios espera que tengamos, no podemos ver una manifestación de Dios en nuestras vidas. ¿Qué hizo Job? Presentó su caso a Dios. El proceso que estaba pasando Job se lo presentó a Dios porque él no entendía, no comprendía. Había mucho razonamiento. Pero dice que Job le presentó su situación a Dios. Les hago otra pregunta. ¿Qué cosas nos alejan de Dios? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas te alejan de Dios? ¿Qué cosas nos separan de Dios? Hoy me desperté, no es muy común, pero sí he tenido algunas experiencias. Pero hoy creo que dentro de ese sueño estaba en la puerta de mi casa y entiendo o percibo que Dios tomó la figura de una persona que es muy cercana a nosotros para él acercarse a mí y abrazarme. Oh, eso fue en el sueño de hoy, a las 6 de la mañana. Y lo tremendo es que yo lloraba en los brazos de ese hombre. Y me desperté llorando. No era, en varias ocasiones me ha pasado. Pero yo he estado confesando algo con mi boca. Y es que Jesús es Dios del huérfano. Y lo he estado confesando: Señor, tu palabra dice que tú eres Dios de los huérfanos. Tú eres el Dios de la viuda. Y le puedo decir que hoy experimenté ese abrazo del Señor. En ese sueño, Dios tomó a alguien que conozco, pero yo sabía que Dios había usado esa figura en el sueño que tuve hoy para abrazarme y poder derramar mi corazón. ¿Y usted sabe por qué se lo digo? Porque el día viernes cometí una falta. Y eso me afectó. Porque cuando tú quieres agradar al Señor, tú trabajas para no ofenderle, no entristecer el corazón de Dios. Y era como una culpa, y el Señor, te pido perdón por lo que hice.
Me le atravesé un vehículo cuando veníamos de retorno. Lo hice de forma intencional, lo hice al propósito. El tipo me lanzó el carro, yo lo esquivé, pero mi corazón me decía, síguelo. Y yo, no, Señor, no lo voy a hacer. Jennifer se me asustó, pero son las reacciones que tuve. Y eso me quería perturbar para el día de hoy. Pero gracias al Señor por esa experiencia, porque Él nos libra de la culpa cuando reconocemos nuestras faltas y nuestros errores, como lo hizo este centurión. Y dice que el centurión tuvo que dejar el orgullo. El centurión tuvo que dejar la duda en su vida. El centurión tuvo que dejar el dinero que él tenía como ese gerente. El centurión tuvo que dejar la distancia que se había creado, porque los romanos eran altivos, engreídos. Este centurión dejó a un lado toda barrera, y una de esas barreras fue el tiempo. Él dijo, yo aprovecharé mi tiempo porque Jesús está en ese lugar. Y otra de las cosas que hizo el centurión fue, dejó la autosuficiencia. Dejó a un lado la autosuficiencia. Dejó su poder, dejó la raza, pero nada de esto se interpuso entre el centurión y Jesús. Nada se interpuso. Nada. Y Dios no quiere, amada iglesia, que nada se interponga entre el Señor y nosotros. Nada. En Mateo, estamos leyendo acá, al oír Jesús quedó asombrado y se dirigió a los que le seguían y les dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y le dijo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac, con Jacob, a la fiesta del reino de Dios. Dios tiene una gran fiesta, amada iglesia, para nosotros, para todos aquellos que reconozcan a Jesucristo. Jesús le dijo a la multitud que muchos judíos religiosos que podían formar parte del reino serían excluidos por haber perdido su fe en Cristo Jesús. La religión, mire, no la recomiendo, porque Jesús no es una religión. Jesús es un estilo y un cambio de vida que Él genera en cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que Dios quiere reafirmar en nosotros hoy? Que esa fe que usted ha abandonado, que ha dejado, hoy en el nombre de Jesús, resucite en nuestras vidas. Di la palabra sobre mí y mi criado sanará. Fueron las palabras de este hombre. Salgamos hoy de la muerte espiritual y pasemos de la resurrección en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. Diga conmigo, vida. Nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de que usted llegara acá, o antes de que usted llegara a Cristo, estábamos muertos, sin esperanza, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted no fue diseñado para caminar en desobediencia. Usted fue diseñado para caminar en obediencia. Cuando el Padre te da una instrucción y usted no la hace, usted está caminando en desobediencia. Y Dios quiere que usted y yo caminemos en obediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos
por naturaleza hijos de ira. Por eso me tocó mucho esta situación. Porque la ira se manifiesta en nuestros corazones cuando no hay el control de Dios. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Usted tiene vida en Cristo Jesús. Amén. Y es por la gracia de Dios. Es solo por la gracia de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué hizo Jesús? Resucitamos con Él, iglesia. Los que vienen por primera vez, si tomas a Jesús, hoy vas a resucitar. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿En qué lugar Dios te ha colocado, iglesia? En lugares celestiales. La pobreza no es para ti, la miseria no es para ti, la escasez no es para ti, la enfermedad no es para ti. ¿Sí está conmigo en esta mañana? Porque ese es el poder de la resurrección. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros hoy la abundante riqueza. La riqueza jamás la vas a encontrar afuera. La riqueza ya está en ti. Está en lo que Dios ha depositado, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, diga conmigo, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Algo tan sencillo, pero que a muchos nos saca lágrimas, la fe. Y más cuando somos impacientes. Y más cuando queremos las cosas tipo microondas. Uy, ahí Dios comienza a trillar nuestras vidas. Y no es por obra, para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta? Por eso es que hay cosas que si te sigues desgastando con tu fuerza, te vas a desgastar. Pero si le das la oportunidad al Señor, entonces Él dice que no será por obra, sino que será por su gracia, porque a Él así le ha placido. Versículo 10, para concluir, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dígale a su vecino, fuiste diseñado para buenas obras. Fuiste diseñado para obras buenas y mayores. Por eso donde usted esté, usted tiene que fructificar. Por eso que todo lo que toque tus manos tiene que prosperar. Por eso que todo lo que pise la planta de tus pies tiene que alinearse al diseño de Dios. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No eres malo, tú eres bueno por causa de Cristo Jesús. Y si la sociedad te ha etiquetado de que eres malo, si tu cónyuge te ha etiquetado de que eres malo, hoy se rompe en el nombre de Jesús esas etiquetas. Porque usted es un hombre, una mujer, somos una familia, somos hijos de honra para el Señor. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El Señor tiene todo preparado para nosotros. Y para concluir, resurrección. ¿Qué es resurrección? Es la acción de levantarse. Usted que me está escuchando, es tu decisión si hoy te levantas o te quedas postrado en tu situación. Pero la Biblia, y hemos venido leyendo que resurrección es la acción de levantarse. Es levantarse de la muerte para volver a vivir.
ya sea en la tierra o en el cielo. Y lo acabamos de leer. Estábamos muertos en delito y en pecado por causa de nuestra ignorancia. Pero Jesús hoy reafirma que Él resucitó para que tú y yo nos levantemos de toda situación. Amén. Entonces hay una acción que usted y yo tenemos que hacer. Y quiero invitarle a que usted se coloque sobre sus pies. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Mire la posición que toma el apóstol Pablo en esta revelación de resurrección. Y yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice la Escritura, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dice la Escritura. Y lo vio Pedro y luego lo vieron los 12 y más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, y a la mayoría de los cuales todavía viven, y aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, después lo vieron todos los apóstoles, y por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no y por último, como si lo hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también yo lo vi. Pero en otra versión, mire la posición que ocupa Pablo. Él dice, y en la última de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, dijo Pablo. Resurrección. Pablo entendió que era inmerecedor. Y Pablo se ve como un abortivo en medio de haber conocido tan semejante palabra de resurrección, de que ya Dios había cambiado gran parte de Pablo en su vida, pero que aunque era inmerecedor, Pablo dijo, yo decido también resucitar en Cristo Jesús. Yo deseo que en esta mañana tú puedas levantar tus manitos, porque la resurrección, amada iglesia, es salir de toda situación, de toda culpa, de toda vergüenza, de todo señalamiento y condenación. Lo que padeció el Señor Jesús en la cruz de Calvario no fue una leyenda, no fue un cuento más, sino que fue una evidencia que hasta el sol de hoy sigue latiendo resurrección sobre nuestras vidas. Amado Padre, te damos gracias.